Bien, ahora, el objetivo de este video es que entendamos, primero, esto es un tema que vamos a discutir un poco más en clase, que es respecto a resolver sistemas de ecuaciones de 3 por 3, de 2 por 2, de n por n, usando matrices. Entonces, lo primero será, cuando nosotros queremos resolver un sistema de 3 por 3, de un sistema de ecuaciones utilizando matrices, es hacer algo que se llama la matriz aumentada. Ok, una matriz, si en algún caso están viendo este video antes de la clase de lunes, es, es solamente, es un arreglo de datos. Por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 20, pi, menos 50, un medio, 3. Eso es una matriz, ¿sí? Simplemente esto es una matriz de 3 por 3. Entonces, se dice que es de 3 por 3. El primer 3 representa filas y el segundo representa columnas. Entonces, es de 3 por 3. Por aquí tenemos una primera fila, segunda columna, segunda fila, perdón. Y tenemos lo que es una tercera fila. Y aquí pues serían las columnas. Sería la columna uno, la columna 2 y la columna 3. Dependiendo del texto, le van a decir fila, le van a decir renglón. Eso es que dependiendo del texto, en realidad no importa. Las matrices no solo tienen que ver con, por cierto, o sea, las matrices no solo tienen que ver con sistemas, con datos numéricos, ¿no? También podría ser una matriz, podría ser algo tipo, el- vamos a hacerlo por acá. Una matriz podría ser algo con nombres, por ejemplo, que guarde los nombres. Veamos Carlos, Juan, y al lado guarde su edad, digamos 20 años, 40, ¿sí? Entonces, eso es una matriz de 2 por 2. Y también podríamos tener otra cosa, por ejemplo, también podríamos tener su grado académico, podría ser universitario, eh, no, no recogido, o sea que no se sabe qué grado académico tiene. Entonces, las matrices en realidad solo son arreglos de datos. ¿Sí? O sea, una matriz en realidad solo es un arreglo de datos. Y usualmente, bueno, en clase obviamente vamos a trabajar con matrices numéricas, o sea, matrices que son full números nada más. Pero es bueno darse cuenta de que pues existen matrices de cualquier cosa. O sea, cuando ustedes trabajan, por ejemplo, con Excel, ¿qué hace? Es una matriz. Entonces, por ejemplo, esta matriz es de una fila, dos filas y tres columnas. Una columna, segunda columna, tercera columna. Entonces, por ejemplo, esta matriz es un ejemplo de una matriz de 2 por 3. Entonces, eso es lo que en realidad representa una matriz. Eso podría decirse que es una introducción bastante corta, ¿no? Pero es un tema que vamos a ahondar bastante en el transcurso de toda la semana y demás. Ok, entonces veamos. Ahora lo que nosotros vamos a estar trabajando es algo que se llama como matriz aumentada. Ok, una matriz aumentada es donde nosotros eh, guarda los coeficientes y los resultados. Ok, entonces por ejemplo, vamos a guardar y cada renglón es equivalente a una fila. Por ejemplo, hago una ecuación, perdón. Por ejemplo, esta primera ecuación se van a guardar en la fila uno, estas se van a guardar en la fila 2 y estos se van a guardar en la fila 3. Ok, entonces vamos a hacer este pequeño arreglo. Ok, entonces en la fila uno vamos a guardar todos los datos de los coeficientes que acompañan
a cada variable. Entonces, en la primera columna va a ser todo lo que corresponda a la X. La segunda columna va a ser todo lo que corresponda a Y. Y la tercera columna va a ser todo lo que le corresponda a Z. Y la última, que es lo que vamos a tener un sistema de 4 columnas, va a ser todo lo que corresponda a los resultados. Entonces la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿qué acompaña a la X en la primera ecuación? Bueno, la acompaña 1, ¿no? Porque está sola, básicamente. ¿Qué acompaña a la Y en la segunda ecuación, en la primera ecuación? Lo acompaña un 2. ¿Qué acompaña a la Z? Lo acompaña un menos 2. Y aquí vamos a representar que es una matriz aumentada por medio de una línea punteada. Entonces, de este lado vamos a escribir los resultados. Por ejemplo, aquí sería 3. Entonces ahí ya tenemos todos los coeficientes, si se fijan. La única diferencia que hay entre esto y esto es que no aparecen las letras. Entonces, de esa forma se escribe un sistema aumentado. Entonces, si yo me voy a la segunda ecuación, bueno, la X aparece con un 2, la Y aparece con un 5 y la Z no aparece. Cuando no aparece, significa que en esa ecuación yo lo que tengo son 0Z, ¿sí? O 0 por Z. Entonces vamos a considerar ahí un 0. Eso sí es muy importante. Estos sistemas de ecuaciones se escriben completos. O sea, si es un sistema de 3 variables, cada ecuación tiene datos para las 3 variables. Aunque no aparezcan, pues le asignamos un 0. Entonces esto va a ser menos 7. Y en el último sería 3, 7, menos 2. Y en este caso, menos 4. Entonces, esto es una matriz aumentada. Esto se puede hacer con todos los sistemas que hemos visto anteriormente. Entonces, de hecho, podríamos hacerlo como un ejercicio. Veamos este ejercicio de los aplicados. Su matriz aumentada sería el primer número que acompaña a la X, que es un 1. La primera ecuación es 1, 1, 1. Y luego los resultados. En los resultados tenemos 1200. La segunda ecuación es 45, 60, 50. Y en los resultados tenemos 663, 750. Y en la última, vean que la ecuación está escrita de una forma diferente. Entonces, muy importante para hacer estas cosas, esta ecuación tiene que estar escrita ordenada. Entonces, por ejemplo, en lugar de escribir y igual a 2x, voy a pasar la x para el otro lado. El 2x más y va a ser igual a 0. ¿Sí? O sea, esto es equivalente. ¿Sí? Estas dos cosas son equivalentes. Entonces, con esta ecuación es que yo voy a guardar los coeficientes. Entonces, porque vean de que aquí el 2 está negativo. En el anterior estaba positivo. Entonces, considero menos 2, 1. La z no aparece, entonces es 0. Y esto está igualado a 0. Entonces, ahí está nuestro sistema, nuestra matriz aumentada para el sistema que teníamos anteriormente. Entonces, muy importante, las ecuaciones tienen que estar ordenadas. Todas las variables tienen que estar de un lado y los números solo deberían de estar del otro. ¿Ok? Entonces, esa es como que la forma en cómo tenemos que guardar todos nuestros sistemas de ecuación. Entonces, esa es la que es la matriz aumentada. Bien, entonces veamos las matrices aumentadas. Ya tenemos nuestra matriz aumentada de este sistema. Vamos a llevar esta matriz aumentada a otro lado, ¿sí? Porque me es incómodo escribir en blanco, al menos en el iPad. Entonces, veamos cómo trabajamos esta matriz. Ok, entonces, bien, lo que vamos a hacer es una especie de reducción, de, de reducción gaussiana se le llama, ¿sí? O eliminación de Gauss. Entonces, lo que se quiere con la eliminación de Gauss es llegar a un sistema así. ¿Sí?
queremos llegar a un sistema que aquí tenga números, que aquí tenga un 1, 1, 1, aquí tenga 0, 0, 0, aquí tenga cualquier cosa, sin no importa lo que tenga, y aquí pues tenga cualquier resultado. O sea, este es mi objetivo, ¿sí? Este es el objetivo al cual yo tengo que llegar. Nuevamente, esto es algo que vamos a discutir en clase, en realidad, ¿no? Entonces, solo es un video solo para que aprovechar y discutir un poco de la solución. ¿Ok? Entonces, ese es mi objetivo con la eliminación de Gauss, llegar a un sistema de esta manera. No importa lo que tenga del otro lado, lo que importa es de que abajo la primera variable, la que le corresponde a la x, solo tenga un 1 en la parte de arriba y las otras 0. Tengo un 1 en la parte en el medio y tengo un 0 abajo. ¿Sí? Y el otro 0, 1. Ok, entonces este sistema, eh, esta eliminación de Gauss conlleva dos pasos. Lo primero es que la diagonal sea 1, ¿sí? Entonces, este elemento, el elemento de la diagonal, veamos, voy a reescribir este sistema, sería 1, 2, 3, 2, 5, 7, menos 2, 0, menos 2. Esto está igualado a 3 menos 7 menos 4. Bueno, entonces, lo primero es que la diagonal sea 1. La diagonal de una matriz es esta parte de acá. ¿Sí? O sea, la diagonal como que cruza de un lado a otro. Ok, entonces el primer elemento tiene que ser 1. Eso ya está. ¿Sí? Este paso ya está aquí porque este número ya es 1. Ok, entonces el segundo paso en eliminación es hacer 0 lo que está bajo del 1. Entonces, ¿cómo yo hago 0? ¿Cómo yo utilizo ese 1 para eliminar estos dos? ¿O por cuánto tengo que multiplicar al 1 para que al sumarlo con 2 me dé 0? Bueno, eso es al 1 lo voy a tener que multiplicar por menos 2. Entonces, las operaciones se representan de esta forma. Menos 2 veces la fila 1 más la fila 2 me va a resultar en la fila 2. Entonces, vamos a hacer esta operación. La primera ecuación se copia. 1 menos 2 menos 2 menos 3. Entonces, lo que yo voy a hacer es lo siguiente. ¿Sí? Voy a copiar 1, 2, menos 2, 3. Y la segunda que es 2, 5, 0, menos 7. Ok, esta ecuación de acá la voy a multiplicar por menos 2 y la voy a sumar con esta. Entonces, veamos, si yo multiplico por menos 2 la primera ecuación me va a quedar menos 2, menos 4, 4, resultados, menos 6, 2, 5, 0, menos 7. Sumamos esto, veamos que se cancela el 2, 1, 4 y 6 y 7, y 6 y 7 se hacen 11. Menos, perdón, no, es 11. 6 y 7 es 13, menos 13. ¿Sí? Entonces, este resultado de acá es lo que ustedes van a escribir aquí. 0, 1, 4, menos 13. Entonces, esa es la primera ecuación, esa es la ecuación que nosotros estamos reemplazando. Básicamente lo que yo estoy haciendo es, esta ecuación de acá, la estoy operando con esta ecuación de acá, o con este renglón. O sea, yo le llamo ecuación porque básicamente son equivalentes, ¿no? Y ahora, el resultado de eso, pues yo lo voy a reemplazar aquí. ¿Sí? Entonces, vean de que aquí yo obtuve ya de mi objetivo, ya cumplí este. Ya cumplí este de acá. Ya tengo 0 y ya tengo 1 aquí. Entonces, ahora me hace falta este de acá. Hacer 0 este. Entonces, para eso, vamos a hacer una operación similar ahora sobre el renglón 3.
sobre la fila 3. Veamos, vamos a multiplicar por menos 3 la fila 1, se la vamos a sumar a la fila 3 y esto me debería dar de resultado la fila 3. Vean que yo indico la operación que hago sobre el renglón, ¿sí? O sea, sobre el renglón que lo voy a hacer. Entonces, yo digo, ok, voy a hacer esto y esto me va a dar resultado en el renglón 3, en la fila 3. Entonces, las otras filas no las voy a modificar, simplemente las voy a ir copiando. Y entonces ahora lo que voy a hacer es, la primera fila, vean que es la misma, es 1, 2, menos 2, 3. Esta la voy a multiplicar por menos 3 y se la voy a sumar a la tercera fila que es 3, 7, menos 2, menos 4. Entonces, esto va a ser, en el primer caso, pues va a ser menos 3 por 1 más 3, que eso es 0. En este es 2 por menos 3, eso da menos 6, más 7, esto va a dar 1. El siguiente caso es menos 2 por menos 3, eso va a dar menos 6, perdón, eso va a dar 6 positivo, perdón, porque ambos son negativos. Y si yo le resto 2, pues eso me va a quedar 4. Esto va a ser igual a, ahora los resultados, 3 por menos 3 da menos 9, menos 4, eso me va a dar menos 9 menos 4, esto es menos 13. Ok, entonces me va a quedar 1, 4, menos 13, 0. Ok, entonces vean que todas estas son operaciones adicionales, ¿no? Voy a hacerlo como que lo vamos a poner un poco más abajo. De ponerlo acá para ponerle operaciones adicionales para que, o sea, eso es algo que pueden o no pueden hacer, o sea, no lo pueden escribir, podrían hacerlo directamente en su calculadora, bueno, posiblemente en estos primeros casos lo van a hacer de mano, o sea, lo van a escribir. Entonces, la primera operación que yo hice, menos 2 fila 1 más 2 veces la fila 2, me debería dar la fila 2. Y la segunda operación que yo hice es menos 3 fila 1 más fila 3. Esto me debería dar la fila 3. Esta notación es bastante usual en programación, por ejemplo. O sea, yo estoy diciendo el resultado de la fila 3 lo voy a reemplazar por algo a lo cual yo le sumé la fila 3. Ok, entonces yo ya logré mi otro objetivo. Ya logré este 0. Entonces ahora sigue a ser 1 el otro elemento. Veamos de que, entonces ahorita lo que vamos a hacer es repetir paso 1. Bueno, lo voy a poner 3, ¿no? Para que no sea. Vamos a repetir paso 1 y veamos de que ya nuestro sistema ya lo cumple. ¿Sí? Este sistema al que hemos llegado es bastante, está bien escrito, cumple con su objetivo, que esto es 1, 0, 4, menos 13, 0, 1, 4, menos 13. Entonces, en este caso ya lo cumple porque este elemento ya es 1. ¿Sí? Entonces ya tenemos la otra parte de aquí. Entonces ahora nuestro objetivo es hacer 0 este de aquí. Entonces, nuestro cuarto paso será repetir paso 2. Entonces, esto va a ser que por cuánto multiplico al 1 para que alcance el 1. Bueno, simplemente lo resto, ¿no? Simplemente podría restar. Sería menos fila 2 más la fila 3. Esto me va a dar la fila 3. Entonces esto va a ser 1, 2, menos 2, menos 3, 0, 1, 4, menos 13. Va a quedar 0, 0, 4 menos 4 es 0. Y menos 13, menos 13, esto también me va a dar 0. ¿Sí? Entonces, porque si vemos, de hecho, desde acá ya se debería venir, si yo resto esta con esta, eso debería darme 0 porque son las mismas cantidades. Entonces, ¿qué sucede acá? Hemos llegado a una inconsistencia, hemos llegado a un 0 igual a 0. Entonces, igualmente que con sistemas de 2 por 2, esto lo que indica es que tenemos infinitas soluciones. Y, o sea, esto también se podría pasar a sistema, nuevamente sistema de ecuaciones, que por ejemplo esto es
Esto traducido en ecuaciones es x más 2y menos 2z, esto es igual a menos 3. O sea, todas estas son operaciones que hemos hecho sobre las ecuaciones, en realidad, sin escribir el x, y y z. Tengo 0x, entonces no lo voy a escribir. Tengo y, el 4 es de la z, esto va a ser igual a menos 13. Y el último es 0 igual a 0. Entonces, este no es un sistema escalonado. Bueno, no es escalonado del todo porque este aquí no debería haber quedado la z y quedó en 0. Entonces, cuando lleguemos a este tipo de cosas, lo que refiere es que tenemos infinitas soluciones. Eh, de hecho, se podrían hasta caracterizar, se les llama, en términos de z, pero eso es algo que no lo vamos a hacer. Entonces, cuando llegamos a esto, es que tenemos infinitas soluciones. También podemos tener sin solución, y eso lo podemos ver acá. Entonces, al aplicar el proceso, ¿sí? Al aplicar el proceso de eliminación, al aplicar el proceso de eliminación gaussiana podemos obtener cualquiera de estas tres situaciones. Podemos tener de que existe una única solución, y es en la cual pues obtenemos 1, 1, 1 igualado a algún número, ¿sí? O sea que eso era nuestro objetivo original, llegar a este. Ahí significa que el sistema tiene una única solución. Que el sistema no tiene solución, o sea, cuando llegamos a una inconsistencia, de que esto de aquí lo que crea es una inconsistencia. Porque esto lo que está diciendo es que 0 es igual a 5. Y esto es cuando tenemos infinitas soluciones, que es cuando tenemos de que 0 es igual a 0, por así. Entonces, o sea, básicamente se elimina todas las ecuaciones y solo nos quedamos con dos ecuaciones. Entonces, cuando solo tenemos dos ecuaciones, en realidad lo que tenemos son infinitas soluciones. Porque como tenemos dos ecuaciones, tres variables, siempre vamos a tener infinitas soluciones, vamos a tener una sola. ¿Ok? Entonces, este video era más que todo para que viéramos las características que iban a tener las matrices cuando un sistema tuviera solución o no tuviera. Y de una sola vez, como que explicar el proceso de realización de un sistema utilizando utilizando matrices, ¿sí? Utilizando lo que es